Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que, de la mano de BBVA, pretendemos destacar la importancia que tiene la internacionalización como un factor clave para la competitividad de nuestras empresas. Hoy ponemos el foco en nuestras pequeñas y medianas empresas. Permítanme que salude a las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas web y a través de MediterTV, la televisión del periódico Mediterráneo. Les recuerdo que todo lo que se hable aquí esta mañana contará, como no, con una amplia difusión en nuestra versión impresa del diario que publicaremos este próximo domingo. Por otro lado, no quiero pasar la ocasión para agradecer las facilidades prestadas por todo el equipo de BBVA para hacer posible este nuevo encuentro y recibirnos nuevamente en su casa, en esta sede de BBVA en Castellón. Gracias a todos ellos por su hospitalidad. Para analizar el momento actual que viven nuestras empresas en un contexto global especialmente complejo, contamos en esta mesa, en esta ocasión, con la presencia de Javier Carrasco, secretario autonómico de Industria de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, a quien nuevamente, antes se lo estaba comentando, le agradecemos su plena disposición a ayudarnos a comprender, a analizar y explicar el momento que viven nuestras empresas y nuestros sectores productivos, pero también especialmente nuestras pymes. Tengo que recordar que las pymes son prácticamente el 95% de nuestro tejido productivo. Bueno, al otro lado tengo a Alberto Carretón. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Es el director de pymes de la territorial este de BBVA. Gracias, Alberto, por contar con el diario Mediterráneo para iniciativas como estas, que son de gran valor para todo el sector y especialmente para una sociedad que vive tan pendiente de nuestro sector productivo. Y gracias, sobre todo, por abrirnos par en par las puertas de vuestra casa. Gracias, Alberto, por vuestra ayuda. Y Vicente Alcácer, un poquito más alejado te tengo, sí. pero también te vamos a tener muy cerca en esta mesa. Vicente es gerente de Das Test Solutions. Vicente nos ayudará a acercarnos a la realidad y el día a día que vive una pyme que hoy es puntera en su sector y cómo en el mercado exterior es un factor diferencial en su negocio. Sí. Así que gracias a los tres por acudir a nuestra llamada. Muchas gracias. Bueno, pues entramos en harina, como se suele decir. Me gustaría comenzar señalando que uno de los aspectos clave en la estrategia de crecimiento de cualquier pyme o empresa es la diversificación. La diversificación de sus fuentes de negocio y de ingresos. En este sentido, la internacionalización sigue siendo una de las principales vías para garantizar la competitividad y la sostenibilidad a medio y largo plazo. Sin duda, el comercio exterior castellonense ha mostrado una notable evolución en los últimos años, con importantes incrementos en cuanto a las exportaciones y en muchos casos en cifras de récord en algunos de los principales mercados internacionales. Sin embargo, este camino hacia la internacionalización no está exento de desafíos, de satisfacciones, como no, pero también de muchos obstáculos. El tamaño de la empresa, la necesidad de financiación, el conocimiento de los mercados, destino, o factores externos como las actuales tensiones geopolíticas, son algunos retos a los que se enfrenta nuestro tejido empresarial en esa expansión. De todo ello hablaremos en esta mesa, con el fin de analizar en detalle las oportunidades y los retos que tienen las pymes en su proceso de internacionalización, compartiendo experiencias y estrategias. Vamos a distribuir el debate en tres ejes temáticos, principalmente, que irán desde la importancia que tiene dar el salto a otros mercados, las barreras y oportunidades que acompañan a la internacionalización y, finalmente, qué papel tiene la innovación en este proceso. Como decíamos, llega un momento en la vida de una pyme que, si quiere seguir creciendo, debe explorar otros entornos más lejanos. Lo natural es que empiece por el mercado nacional, pero llega un punto donde el crecimiento pasa por cruzar fronteras. Pero dar ese paso no siempre es sencillo. Así que, ¿quién
¿quién mejor para hablar de todo esto que una pyme que ya ha recorrido ese camino? Vicente, tienes la palabra. La primera pregunta que te voy a, para abrir, como se suele decir, para abrir el melón, ¿qué os motivó a dar el salto a una empresa como la tuya, a nuevos mercados, y cómo fue esa experiencia inicial? Bueno, la experiencia fue que en el 2013 decidí montar una empresa. Fue más una necesidad que un proyecto a largo vista, porque después de 20 años de experiencia, aprovechando un poco los contactos tanto de proveedores como de clientes, tenía que lanzar algo al mercado que me diera de vivir, de comer. Entonces, para mí el desarrollar cosas nuevas era lo que me podía hacer diferente al resto. No el precio de venta, sino cumplir necesidades que tuviera el mercado. Mi objetivo no fue inicialmente internacionalizarme, tampoco con los recursos que tenía me podía permitir viajar ni hacer grandes cosas, ni asistir a ferias. La empresa empecé solo el primer año, el segundo año entró en la empresa mi mujer también para ayudarme a labores de administrativa, y a partir desde el primer año ya tuve ocasión, por los contactos que tenía de esos 20 años, de exportar tanto a Italia como a México. No contaba ni instalaciones, ni tenía personal, solo tenía un ordenador portátil de 15 pulgadas, mi AutoCAD, y con eso hice pues tanto diseño de máquinas como esquemas eléctricos. Proveedores me hacían la parte mecánica, otros proveedores me hacían la parte eléctrica, lo juntábamos y allí es que se iba a México o a Italia. Eso fue prácticamente al tercer mes de montar la empresa. Fue un riesgo, la verdad que fue un riesgo, pero no había otra solución. O sea, no es que eligiera yo salir fuera de España, es que eran los clientes que tenía los que me pedían, los que me conocían me pedían ya soluciones. Segundo año, tercer año, ya fui cogiendo un poco más de estructura, y con una estructura ya de una nave alquilada, un técnico, una furgoneta, ya podía dar asistencia a lo que había empezado a vender años anteriores. Entonces la cosa fue creciendo, y bueno, ahora somos 10 personas, estamos facturando en torno a 3 millones de euros. Un 20 o 30% se dedica a la exportación, que puede cambiar porque a veces se venden líneas en Polonia o en Chile o en Alemania o en Polonia. ¿En cuántos países estáis? Pues cerca de 20 países ya. Tanto Estados Unidos, Italia, Polonia, Alemania, Arabia Saudí también. Estamos intentando, después de abrir el mercado con Argelia, a través de una misión comercial que organizó ASEBEC, introducirnos también en Argelia. Es un mercado potente, un poco perdido en estos 2 años que no hemos podido tener relación comercial. Lo han ocupado italianos y chinos, o sea, una gran facturación se ha dejado de facturar desde España, sobre todo clientes nuestros como los colorificios y esmaltes. Pero bueno, intentamos recuperarlo, a pesar de que nuestras máquinas no son de combustión, son eléctricas 100%. Entonces, Argelia es un país donde el gas está muy barato. Pero bueno, dadas las ventajas que aportamos con nuestro sistema de tecnología de longitud de onda, permiten reducir ciclos exponencialmente. Estamos hablando de que lo tenemos protegido con patentes, procesos que antes eran 2 horas, 3 horas, lo hemos reducido a pocos minutos, 2-3 minutos. Esto han apostado por nosotros muchas empresas de fuera, más que a veces los propios clientes de aquí, pero poco a poco, un poquito también porque la imagen de la empresa va cada vez siendo más conocida gracias a vosotros, los que sois los que nos ayudáis a esta visibilidad, que si no, no tendríamos. Pues también a que grandes cerámicas en Castellón y en otras provincias, y también empresas de mármol,
empresas de construcción, cosmética, alimentación, automoción, pues han apostado por nosotros. Entonces, siempre hemos tenido ganas de proyectos diferentes, muy diversificado. La base tecnológica tiene mucha parte en común. Sí. Nosotros secamos tintas en corchos de botellas de vino, secamos producto a granel para cosmética, secamos harinas de algarroba para alimentación, secamos azulejos, secamos piedras, secamos cualquier cosa que tenga una limitación por su proceso, por contenido de agua o por aceleración del proceso químico. En contacto con empresas químicas y empresas de esmaltes, hemos conseguido retos muy importantes y a la altura de poder competir con empresas multinacionales, sobre todo basadas en base italiana, son las que aquí se conocen más. Pues bueno, hemos también colaborado con ellas, o sea, no hemos sido competencia, sino nos han cogido como un partner colaborativo con sus instalaciones y hemos complementado líneas que ellos instalaban con soluciones de máquinas compactas que han resuelto problemas. Entonces eso es lo que poco a poco nos ha hecho crecer y pues bueno, uno de los países que hemos introducido maquinaria ha sido antes de la guerra en Ucrania y luego en Estados Unidos es donde más máquinas tenemos, a pesar de que pues bueno, las normativas allí son un poco especiales, sobre todo en el tema eléctrico, pues hemos cubierto bien las normativas y hemos hecho maquinaria gracias a un equipo que ha costado 13 años de formar, pues de ingenieros, de diseñadores, de programadores, que todo eso es lo que más tiempo ha costado en la empresa. O sea, una empresa así no se hace en 3 días, necesitas ir cogiendo experiencia, aprender de los fallos también, pero la verdad que hemos tenido muchos casos de éxito y pocos fracasos en este mundo, que ya es un... Para empezar la mesa, la verdad que no está mal la introducción, ¿eh? O sea, porque nos ha puesto... Me enrolla un poquito. No, pero está bien porque nos pone los pies sobre el terreno de lo que estamos hablando, precisamente de la realidad que vivís las pymes, de los emprendedores, de lo difícil que es este camino y, bueno, y vuestra apuesta por la internacionalización y lo habéis hecho en países especialmente competitivos, o sea, porque no estamos hablando de mercados fáciles para nada. Pues eso, de esa visión particular a una visión más global desde el punto de vista de la situación de pymes y empresas en materia de internacionalización. Javier, secretario autonómico de Industria, hay muchas pymes con la visión que nos expone Vicente, ¿y cree que la situación geopolítica puede convertirse en un freno para su expansión? Bueno, afortunadamente la Comunitat Valenciana es una comunidad exportadora, una propensión exportadora que viene además del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, y además tiene su origen, mucho origen de la exportación valenciana, nace aquí, en Castellón, a través de la exportación del sector agroalimentación, pero que después, con la sociedad industrial, que afortunadamente se desarrolló muy pronto en la Comunidad Valenciana, sigue siendo importante la exportación en la comunidad, y no en vano somos una comunidad cuyo balance comercial está por encima del resto de comunidades autónomas actualmente. Por lo tanto, tenemos una vocación, y eso es importante para el presente, pero sobre todo para el futuro. Sí que es cierto que en los últimos años esa velocidad exportadora se ha visto ralentizada, fundamentalmente por los cambios en la geopolítica que paralizan el comercio internacional, o ralentizan en este caso el comercio internacional, y también porque veníamos de unos años magníficos en cuanto a cifras, récord de exportaciones en la Comunidad Valenciana. Pero sí que es cierto también que en el 2024 cerramos el año en cuanto a exportaciones en la comunidad con 37.000 millones de exportaciones, la tercera cifra en el ciclo histórico más importante de la comunidad, y teníamos en el 2024 a cierre más de 21.000 empresas exportadoras que suponen el 16,5% de toda España. Esto significa que la comunidad
sigue teniendo una potencia exportadora realmente importante, no solo para la comunidad, sino también en el ámbito nacional, comparativamente me refiero. Debemos de seguir apoyando a sectores tan importantes como el tecnológico, el cerámico, por supuesto un gran referente en el PIB industrial, la alimentación, la automoción, y esto nos lleva desde lo público a estar muy atentos para seguir apoyando con iniciativas que desarrollen la capacidad exportadora de nuestras pymes y micropymes, y también muy atentos en los cambios que están habiendo realmente, porque están afectando a nuestras pymes, y por tanto, además de lo que es nuestras medidas habituales, como son por ejemplo el apoyo a las pymes con el plan de internacionalización anual de la Generalitat, o con las oficinas comerciales, 35 oficinas comerciales en todo el mundo que dan apoyo a los mercados, a las pymes que quieren exportar a esos mercados. También tenemos que estar atentos y habilitar medidas ad hoc cuando se produzcan acontecimientos, por ejemplo, como es en el ámbito de la inestabilidad desde Estados Unidos en cuanto a la política arancelaria cambiante, y por ello, frente a esa situación, se habilitó, por ejemplo, una mesa de la industria exportadora a Estados Unidos que nos llevó a dotar de 1 millón de euros de forma express para desarrollar medidas de seguir potenciando el sector industrial de exportación en Estados Unidos. Quiero decir que, efectivamente, las empresas, yo siempre digo que sois héroes, porque ser empresario o empresaria ya hoy significa tener una valentía, una capacidad emprendedora extraordinaria, pero además, para los que exportáis, tiene un plus adicional, y para ello nosotros sentimos que debemos de estar a vuestro lado, escuchándoos para hacer políticas que os ayuden y os acompañen a seguir siendo referentes en exportación. Alberto, teniendo en cuenta el actual contexto el contexto que hemos comentado, y desde vuestra cercanía a las empresas, porque a una sede, a una oficina vuestra, los empresarios van y además ponen sus inquietudes, incertidumbres. O sea, realmente soy casi hasta confesores, o sea, en el sentido de que acompañáis, ayudáis en esta tarea. ¿Qué aporta a una pyme, desde vuestra experiencia, qué aporta a una pyme dar ese paso a la internacionalización? Y otra cuestión que te quería... ¿vosotros animáis a los clientes a dar ese paso y cómo lo hacéis? Bueno, la verdad es que la expansión a los mercados internacionales sin duda es una de las decisiones más relevantes que tiene que tomar una empresa o pyme a lo largo de toda su vida, su ciclo económico de vida, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que comentabais Vicente y Javier, pero es verdad que si bien supone un desafío enorme tomar esa decisión, también desde el punto de vista del BBVA es una oportunidad tremenda, es un mundo lleno de oportunidades. ¿Qué le aporta a una pyme el abrirse a nuevos mercados internacionales a una empresa? Le aporta claramente incrementar su fuente de ingresos, diversificar esos ingresos al mismo tiempo, lo cual le va a permitir mejorar y aumentar su resiliencia ante posibles crisis que puedan venir, como estábamos comentando, o cambios geopolíticos. Por supuesto que también le va a permitir conocer nuevos sistemas de producción, nuevos proveedores, nuevos procesos productivos, que sin duda pues, lo va a poder ir incorporando a su propia cadena de valor y mejorar la eficiencia de la empresa. Y todo ello al final normalmente termina en un incremento del tamaño de la empresa en su ciudad de origen, en su región de origen. Por lo tanto, desde el punto de vista del BBVA, animamos claramente a las empresas y pymes a dar ese paso en la internacionalización, teniendo en cuenta además y siendo muy conscientes de que cada empresa pyme está en un punto diferente al resto de las empresas y no todas tienen que hacer lo mismo en cada momento. Entonces, dicho esto, pues con nuestros conocimientos, nuestros recursos que tenemos, toda la capacidad que tenemos nosotros para poder asesorar a las empresas, vamos a acompañarles en cada momento, cada decisión que puedan tomar. Y como dato, pues, a fecha de datos de septiembre de este año, hemos acompañado en el conjunto del territorio nacional a más de 128.500 empresas en su apertura al comercio exterior y concretamente en la Comunitat Valenciana más de 14.000, lo que supone un incremento con respecto al año 24 de un 7%. Por lo tanto, claramente nuestra vocación es de acompañar, de asesorar, de estar cerca de nuestras empresas cuando tomen esa decisión e incluso animarle, como decíamos, a que la tomen, porque siempre
siempre es positivo para la pyme. Esos datos dan fe de lo vivo que está el sector, ¿eh? O sea, porque realmente son datos elocuentes. Bueno, pues después de esta introducción, ahora sí entramos un poquito más en harina, con un bloque que queremos hablar de barreras, pero también de oportunidades. Una vez que se decide a cruzar fronteras, una empresa decide cruzar fronteras, es fundamental cómo se llevará a cabo, de qué manera vamos a llegar. Es importante llegar a esos mercados de la mejor manera posible. Para ello es clave no solo ver las oportunidades, Vicente, que tú lo has comentado, sino también los obstáculos, las barreras que nos vamos a encontrar en el mercado de destino. Desde el conocimiento de los escenarios posibles y contando con el mejor apoyo, como no puede ser en este proceso, porque es necesario estar acompañado, no verte solo en este itinerario, es muy importante sentirse acompañado, no llegar a un mercado y decir, bueno, estoy aquí solo y estoy aquí como en una isla desierta y aquí nadie va. Ese acompañamiento siempre es muy importante a través de las instituciones y a través de las empresas. Javier, entre vuestros ámbitos, la Consellería, ámbito de actuación, está animar y acompañar, como hemos dicho, ayudar y asesorar a pymes. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuáles son las herramientas? Has hablado ya algunas de ellas. ¿Cuáles son las herramientas que desde Consellería estáis utilizando para ese acompañamiento? ¿Y cuáles son las principales barreras, hablando de las barreras que suelen darse en este proceso? Porque no es fácil, porque estamos en cada vez más difícil, es decir, el escenario, como decíamos antes, geopolítico y de competencia internacional tan estresada, significa que cada vez es más difícil para las pymes y las micropymes exportar. Fundamentalmente yo destacaría 3 barreras de entrada para empezar a exportar. En primer lugar, la carencia de recursos financieros inicialmente. También, en segundo lugar, quiero destacar el hecho de que las pymes y micropymes desde luego tienen menos personal y además menos personal capacitado en el ámbito de la internacionalización. Este es un aspecto también muy importante a resaltar. Y en tercer lugar, el desconocimiento de los mercados, es decir, una pyme que quiere empezar a exportar, desde luego se encuentra con tener que ir a explorar cuáles son los mercados, cuáles son las mejores redes de distribución o los canales adecuados para llegar a sus clientes, con lo cual estas 3 barreras de entrada, desde nuestro punto de vista, son las más importantes. Hay más, desde luego, pero fundamentalmente yo me centraría en esas 3. Si vamos a la parte de las soluciones, que es nuestro trabajo, es decir, poner soluciones para ayudar a las pymes y micropymes a exportar más y mejor, desde luego en el ámbito de recursos financieros, con el plan de internacionalización de la Generalitat que todos los años pone a disposición de las pymes y micropymes, estamos financiando medidas de exportación, acciones de exportación en un 70% a fondo perdido y con un valor en el 2025 de presupuesto de 15 millones de euros. Entendemos que es una buena medida para ayudar a las pymes y micropymes a, como decíamos, a llegar a más ferias, a más mercados, en definitiva, a más clientes. Es decir, que falta de recursos, plan de internacionalización de la Generalitat. Si hablamos de falta de capacitación, de recursos humanos y capacitación, nosotros hemos puesto en marcha este año, una vez más, un plan de becas IBACE para ayudar a la gente joven que sale de la universidad para que puedan capacitarse con ayuda a la Generalitat y después, haciendo un periodo de trabajo, realmente porque es trabajo en las propias empresas, bien aquí o en sedes que tengan en el extranjero, puedan realmente formarse con una ayuda económica de la Generalitat y que sean capaces posteriormente al periodo de aprendizaje, sean factores que puedan introducirse en el mercado laboral de pymes y micropymes, aportando ya experiencia y conocimiento previo académico. Por lo tanto, frente a la carencia de personal, becas para ayudar a que se forme la gente joven que después se queda residente la gran mayoría de veces en las empresas donde desarrollan ese periodo de aprendizaje.
Y respecto al tema de mercados, conocimiento de mercados, también tenemos un plan que en este año 2025 va a abarcar 29 mercados para poder explorar, poder conocer, como decía anteriormente, cuáles son las mejores fórmulas de acceso a las redes comerciales y a los canales de distribución, y además hecha desde técnicos de la Generalitat. Sí que es cierto, además, y quisiera añadir en este punto, como decía el compañero del BBVA, que todas las empresas no están en el mismo punto de maduración en cuanto a la exportación. Por ello, existe también un servicio personalizado en IBACE Internacional que gestiona la Directora General de Emprendimiento e Internacionalización y que permite a aquellas empresas que tienen peculiaridades o que están en situaciones diferentes en cuanto a su evolución en la madurez para la exportación, darles servicios personalizados ad hoc para ciertos mercados, ciertas empresas, ciertos productos, ciertos servicios. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, sí que es cierto que cubrimos todo el abanico de necesidades que tienen las empresas relacionadas con las barreras de entrada que realmente tienen y que, por tanto, pensamos que es una plataforma de apoyo continuo y constante a las pymes tan necesaria para poder seguir externalizando la comercialización. De esos 29 destinos, de esos 29 mercados, seguro que alguno coincide con lo que está presente. Sí, hemos pisado muchos países ya. La siguiente cuestión, y a propósito de lo que ha hablado Javier, en el tema de la formación, del aprendizaje, vosotros en Daste Solución podría contarnos algún momento crucial que hayáis tenido en el tema de ese aprendizaje del que hablaba Javier, y cómo lograsteis superar ese escollo. El salir de la zona de confort, porque hay muchas empresas locales, yo trabajo también en Valencia, en la zona de Alcudia y tal, hay muchas empresas locales que tienen al cliente a 10 kilómetros. Entonces, ¿para qué te vas a buscar un cliente que está al otro lado del charco cuando tienes trabajo día a día? Cuando hicimos la empresa, a mí no me importaba que estuviera a 10.000 kilómetros o a 100. Al final, siempre me intenté apoyar con una empresa grande que conociera el sector y tuviera esa seguridad de que no estaba vendiendo a un cliente desconocido, sino que me apoyaba con ellos. Ellos tienen una red comercial, yo no la tenía, ni siquiera la tengo ahora. O sea, yo ahora tengo partners, pero no tengo comerciales que vayan dando vueltas por los diferentes países. Sin embargo, estamos haciendo ofertas todos los días para diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque al final esos partners tienen ya una red asentada de muchos años. Un conocimiento del terreno. Y un conocimiento del terreno. Conoce al cliente, su forma de pensar, su forma de trabajar, la forma de pagar también. Entonces te dejas aconsejar un poco por eso, y entonces hemos salvado muchos obstáculos gracias a que nos hemos dejado aconsejar por empresas que al final han sido amigos, porque hemos crecido con ellos y gracias a eso hemos podido abrirnos al mundo tan rápidamente. En un momento ya esto va creciendo, asistes a ferias, con la ayuda de la internacionalización te subvencionas una parte de ese coste, que siempre viajar fuera de España, montar una feria, es un gasto muy grande. Siempre que ha habido feria en Cebisama hemos asistido. Desde el año siguiente de montar la empresa, 2014, ya estuvimos en Cebisama, o sea, aunque era un stand de 4x4, ya estuvimos presentes y hemos estado todos los años que se ha hecho en Cebisama. Hemos ido a Italia, a la feria de Rimini, a la feria de Marmomac en Verona, y entonces ahí ya, aunque sean 4 o 5 clientes de fuera de tu entorno, que ellos ven que tienes una solución, que muchas veces íbamos y decías, es que no había competencia. Podía ser que hubiera muchos italianos fabricando algo parecido, pero en lo nuestro no había demasiada competencia. Entonces te podías abrir rápidamente a países que ni de imaginar desde el primer día podías llegar. A India, Brasil, Polonia, Alemania. Entonces, bueno, eso te va abriendo puertas que hay que seguir.
es difícil mantenerlo, siempre tiene que haber una relación continua, no puedes ir a una feria y luego olvidarte de las visitas, tienes que hacer un seguimiento, y a medida de nuestras posibilidades pues hemos ido abarcando poco a poco más. A nivel tecnológico, las máquinas intentamos que den 0 problemas, porque si no estaríamos viajando para resolver los problemas todos los días. 0 problemas, todas por el tema de tecnología, control remoto, digitalización, es imprescindible. O sea, un cliente te llama de Ucrania y no puedes ir a Ucrania a darle una asistencia, tienes que solucionarlo desde la oficina. Sí. Pues eso lo hemos implantado ya más de 10 años y eso nos ha permitido vivir bastante tranquilo. O sea, tenemos 500 máquinas trabajando por todo el mundo y nos llaman una vez al día, 2 veces al día, pequeñas cosas y ya está. Entonces, pues bueno, y luego proyectos diferentes. O sea, al final la web, las ferias, vídeos que se pueden hacer en YouTube, cosas así, entrevistas como esta, revistas específicas de cerámica o del sector que quieras participar, te ayudan a estar también en sectores diversos. Sí, a estar visible en esos exactamente, que asumiendo los riesgos que supone cuando es una cosa nueva que no has conocido antes, pues asumiendo ese riesgo como asumible en caso de que falle, pues hemos tirado para adelante. Entonces, pues, hemos hecho cosas en el País Vasco para automoción, para plantas pilotos de multinacionales más grandes que una fábrica de coches normal, sino otros niveles incluso. Y hemos hecho prototipos para fábricas que son únicas en el mundo. No nos preocupa hacer máquinas singulares, o sea, nosotros estamos abiertos a eso. Hacemos proyectos porque también, gracias a las ayudas de IBACE, por ejemplo, en I+D, nos hemos atrevido a desarrollar cosas sabiendo que a lo mejor el margen era pequeño, pero sabíamos que podíamos tener una ayuda con el IBACE, cuando realmente lo puede justificar un desarrollo de I+D, siempre demostrando y justificando con buenos gestores. Es importante, un proyecto de I+D no se hace pensándolo una mañana, hay que desarrollar, hay que hacer patentes, hay que saber justificar con empresas dedicadas a eso. Hemos tenido una buena ayuda desde el principio, una empresa que se dedica a la gestión de I+D, y la verdad que ha salido prácticamente el 99% de los proyectos aprobados como I+D, no solo como innovación, sino como desarrollo. Hacéis también asistencia técnica postventa. Claro, toda la asistencia, sí. Bueno, vendemos también a empresas que son las que exportan, es decir, que indirectamente pueden ser empresas de España, pero ellos están vendiendo en otros países, entonces indirectamente estamos exportando por esa vía. Alberto, hablando de estas barreras que comenta Vicente, bueno, Javier también ha comentado la necesidad de superar esa barrera con iniciativa, con presencia en destino. Desde BBVA, explícame cómo es ese acompañamiento y qué es lo que BBVA ofrece diferente a lo que hay en el resto del mercado. Es verdad que cuando una empresa, una pyme, pues toma la decisión de abrir a expandirse, ¿no?, en mercados internacionales, en la mesa han salido varias barreras, como los factores sociopolíticos, que son muy importantes y afectan directamente a la toma de decisiones, o incluso los diferentes flujos de distribución que hay en cada país, de cómo distribuimos luego nuestro producto en cada uno de los países. Y también tenemos además otra serie de barreras, como por ejemplo pueden ser las barreras en los diferentes tipos de regulación que hay en cada uno de los países, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, e incluso la propia decisión del país ya en sí. Ya es una decisión que hay que tomar, que es compleja y que supone tener una serie de conocimientos que muchas veces la pequeña pyme, la empresa no tanto, pero la pequeña pyme sí que tiene menos acceso a ese tipo de conocimiento. Pero bueno, en ese sentido nosotros como BBVA sí que tenemos los recursos necesarios, pues, para poder financiar, innovar y aportar soluciones diferenciales a las pymes que les permitan acceder a tomar esa decisión de una forma maximizando la posibilidad de crecimiento, pero también minimizando el riesgo de la toma de decisión.
Y al mismo tiempo, pues también, por supuesto, pues tenemos esa cercanía que nos permite estar muy cerquita del cliente en cada paso que toma, ¿no? Como equipo, pues como entidad, pues tenemos una serie de gestores de negocio internacional muy especializados en el comercio exterior, con altísima experiencia en el comercio exterior, pero que al mismo tiempo conocen a sus clientes perfectamente. Y les acompañamos en la toma de decisiones, no solamente ya en establecer un sistema de cobro y de pago, sino incluso a poder encontrar un director de relación que le acompañe en el país en el que estamos operando. Además, por supuesto, como decíamos, pues tenemos tecnológicamente hablando, pues incorporamos muchos recursos en nuestro día a día para poder ir ofreciendo ese tipo de soluciones diferenciadas a nuestros clientes. Al final, el héroe que llamo yo es el empresario, que es el que tiene que tomar la decisión, ¿no? Le damos toda la información, le damos todas las posibilidades y ellos toman la decisión, ¿no? Y en ese sentido, pues queremos acompañar pues, a las instituciones públicas como la Generalitat Valenciana, que tiene una labor impresionante a la hora de asesorar a los clientes, a las empresas y pymes, a ICES, la Cámara de Comercio. Y en ese sentido, pues nosotros también llevamos acuerdos con diferentes partners como Oftex, que es una empresa con más de 20 años de experiencia y que de una forma gratuita pues permite que las pymes puedan conocer qué países serían los idóneos para el producto que ellos tienen, al mismo tiempo cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, pues para poder prepararlas y poder tomar una decisión mucho más acorde o más acertada, ¿no? Como decíamos. En el momento que la empresa decide exportar, ya da el paso de la exportación, Oftex permite con un coste, es verdad, con un descuento si trabaja con BBVA, le va a permitir conocer qué importadores hay en cada país para poder dirigirse directamente y tener menos incertidumbre a la hora de elegir el mercado y con quién empieza a trabajar, porque hablaríamos de la confianza, que es muy importante conseguir la confianza en el país de destino. Y por supuesto, incluso también puede llegar a conocer qué productos existen en ese país que pueden ser interesantes a la hora de importarlos a su país de origen, pues en este caso sería España, la Comunitat Valenciana. Además, tenemos desde el punto de vista digital las plataformas como pueden ser BBVA Pivot, que permite a una empresa operar con 15 países diferentes a través de una sola web, lo cual facilita muchísimo porque claro, cada país tiene una legislación diferente, tiene unos horarios diferentes y son cosas que parece que no, que cuando lo vemos aquí estamos en el mismo horario y simplemente un cambio de horario puede trastocar fechas de valor, movimientos, etc. Por supuesto el apoyo financiero con todas las líneas de import-export que en todas las modalidades que tenemos, así como la posibilidad de operar en más de 50 divisas en las plataformas de cobro y de pagos. Eso es un servicio que tenemos como cualquier entidad financiera, pero muy potente y muy desarrollado en los más de 25 países en los que estamos operando. Ese acompañamiento, me está diciendo que ese acompañamiento desde el momento que la pyme muestra su deseo de dar el salto al exterior, o sea, ese acompañamiento está en toda la fase del proceso, desde la parte inicial hasta la consolidación. Efectivamente, o sea, desde animar a la empresa a tomar la decisión, porque muchas veces piensan que no pueden exportar porque no saben que pueden exportar ni cómo hacerlo, y en ese momento pues le damos la facilidad a través de Oftex de conocer si tienen capacidad y qué países pueden ser. Y luego, por supuesto, ya no solamente en la apertura del comercio exterior, si una empresa que está operando en un país determinado decide además establecerse en ese país, tenemos el servicio de cross-border, donde lo que hacemos a través de 1.800 gestores comerciales en más de 16 países, acompañarles en el país de destino directamente. Por lo tanto, dicho esto, pues efectivamente no solamente estamos en el inicio, sino durante todo el proceso y luego, por supuesto, en el desarrollo y en el crecimiento financiero. Y el apoyo web, que es muy importante. Tengo que recordar que BBVA tiene una de las webs más potentes del mercado y nosotros ya hemos publicado en alguna ocasión los premios y las condecoraciones que están siendo objeto de esta importante apoyo en el mercado digital. Bueno, pues el bloque tercero, ya llegamos un poco a la recta final. El bloque tercero es algo que a mí me gusta mucho, es muy etéreo, porque es muy amplio, que es el tema de la innovación, el valor de la innovación en todo este proceso, ¿no? Tengo que recordar que la Consellería de Industria, pero también de Innovación. Tenemos aquí el secretario autonómico de Industria, que también sabe mucho de innovación. Pues eso, hemos hablado de la importancia que tiene abrirse al mercado exterior,
crecer, de las barreras, de las empresas, de cómo superar esas barreras. Y en este último bloque, bueno, pues quería hablar de la innovación en todo el proceso y sobre si una correcta apuesta por la innovación puede compensar el menor tamaño de nuestras empresas. La mayoría pequeñas es pequeña, pero es muy grande, se hace muy grande. Fuera se hace muy grande. Vicente, en Daste Solution, en vuestro caso, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿El tamaño importa? Pues parece que no, porque es verdad que cuando quieres facturar más necesitas más gente, eso es proporcional. O sea, no puedes facturar lo mismo con 5 personas que con 500, pero también tienes más riesgo con 500. O sea, los altibajos que hay cuando no exportas y solo dependes de un mercado son muchos. Entonces, esos altibajos hay que suplementarlos, pues saliendo de la zona de confort, diversificando, internacionalizándose. Para mí es lo importante, mantener una carga de trabajo constante. Que yo cada año pueda tener un empleado más es porque cada vez tengo más trabajo y estoy repitiendo con los clientes. O sea, lo más importante es que un cliente sea fiel y que siga repitiendo con el mismo proveedor. Para mí es lo más importante. O sea, salir fuera es importante cuando aquí no tienes a lo mejor mucho trabajo, pero cuando aquí tienes trabajo hay que mantener a los clientes de aquí y puntualmente, y todo el espacio que tengas disponible, dedicarlo también a salir. Para cuando venga aquí el problema de pedidos, puedas también, que no sean... Uno decía que hay que saber vender porque a veces no vendes, te compran. Y cuando dejan de comprarte no sabes el por qué. Entonces, para esos momentos hay que tener pues un proyecto comercial para poder extender tu producto. Y en esos aspectos de la innovación, al que aludía, ¿qué valor le das? Bueno, supongo que es todo. ¿Qué valor le das a la digitalización, al proceso de digitalización? Cada vez más. O sea, nosotros a nivel informático de autómatas, de PLCs, de pantallas digitales, de comunicaciones, no piden lo máximo. O sea, no vale con que pongas unos botones y aquello funcione con un termostato, no. Quieren lo máximo, o sea, lo máximo a nivel de cualquier empresa multinacional. Digitalizarlo, capturar datos del momento, proporcionar las operaciones automáticamente. El tema de la inteligencia artificial, estamos ya metidos en eso también. Eso daría para otra mesa, ¿eh? La verdad que sí. La robótica, nosotros estamos integrando muchos robots en nuestros procesos. Tenemos programadores, han estudiado robótica industrial y cada vez estamos integrando más soluciones para modernizar un poco el sector. Sector normalmente cerámico, donde todavía se están esmaltando piezas a mano con pistola, y hemos introducido robots que ayudan al operario a completar una superficie tridimensional sin tener que tocar nada. Un nivel de eficiencia brutal. Sí. Entonces todo eso de inteligencia artificial, pues queramos o no, al final son herramientas que tenemos que ir incorporando para mejorar los procesos, para dar un mayor porcentaje de calidad. Por ejemplo, en un coche no se puede poner primera y segunda, todos tienen que ser primera. No hay reparación de pintura. Entonces, lo ves en automoción y dices, ¿y por qué no lo hacemos aquí también? Las máquinas se pueden comprar, se pueden programar. Entonces, al final es un poco de mentalizarse. Y lo más importante es que el cliente confíe en ti, de que realmente le estás vendiendo un proyecto que no has hecho nunca, pero que tienes las ideas claras y él apuesta por eso. Siempre con ayudas también, o sea, él apuesta por algo porque también tiene una financiación de ese proyecto de desarrollo. Entonces, con esa sinergia de colaborar todos en buscar soluciones nuevas, es lo que hace avanzar a los proyectos. O sea, nosotros no podemos presumir de una máquina para vender más, sino da igual lo que hayas hecho, es lo que tienes que hacer a partir de ahora.
Nosotros, por ejemplo, en el 2017, llevamos 4 años, tuvimos una subvención de CETI, donde el examinador, la persona que venía a conocer la empresa, un poquito el proyecto y tal, pues nos concedió una subvención, una parte era a fondo perdido y otra es a un préstamo que está muy bien, a 10 años, interés cero y tal, sin ningún aval. O sea, que eso te lo aprueben. Luego proyectos que hemos hecho en otros países, claro, te tienen que pagar. Nosotros tenemos que ser humildes a la hora de cobrar. No podemos decir 2 años de carencia para cobrar y pagas, ¿no? En extranjero ni pagarés. O sea, te pagan al pedido, te pagan a la entrega o te pagan a la puesta en marcha. No hay otra forma. En Argelia, por ejemplo, con BBVA sí que estamos mirando cartas de crédito, todo este sistema de cobro. Pero en Alemania, por ejemplo, te voy a comprar una máquina que vale 400.000 euros, te voy a dar 200.000 en la cuenta, me haces un aval porque si luego no me la acabas, pues nunca hemos hecho aval. O sea, lo cobraremos de una forma determinada, pero si tú no confías en mí, yo tampoco confío en ti. Si tú quieres el proyecto, yo antes de que me pagues una parte, tú vendrás, lo verás, lo que se llama el FAT, y lo entregas después. Qué complejo es esto de las relaciones comerciales internacionales. Al final es un tema de confianza. Tener personas de confianza en los diferentes proyectos que apuestan por ti, podrían apostar por otros, y al final intentar hacer algo mejor que lo que conocían hasta ahora. En tema de diseño muy importante, fabricamos para empresas italianas muchas veces o de otros países, donde nuestra competencia normalmente es Italia. Italia en diseño es muy bueno, entonces no puedes ser menos que él. Entonces es un trabajo de nunca quedarte estancado, siempre mejorar el aspecto, la programación. O sea, hacemos una máquina 20 veces, pues la última no tiene nada que ver con la primera. Ha ido mejorando paso a paso, pequeños consejos que el cliente te dice, oye, esto se podría hacer, esto me vendría bien, nosotros vamos incorporando. O sea, somos flexibles en ese tema, muy flexibles. Javier, ¿hay correlación, veis correlación entre el tamaño de las empresas y su capacidad de posicionamiento en estos mercados? ¿Y hasta qué punto la innovación puede ser un elemento diferenciador en esa, presumo, desventaja inicial? Bien, yo creo que desde nuestro punto de vista lo importante, lo que está en la raíz del desarrollo económico de un ecosistema empresarial, industrial, está en su capacidad competitiva. Es decir, si el sistema económico o empresarial es competitivo, el tamaño no es tan importante. Pero sí que es cierto, y ahí yo creo que es donde hay que poner el foco, que desafortunadamente las pymes y micropymes tienen menos capacidades para, por ejemplo, adaptarse a un cambio tecnológico o a un cambio en la geopolítica. Es decir, esos bandazos que sufre la economía en general, una micropyme tiene menos capacidad de adaptarse rápidamente, que es lo que requiere el mercado, porque tiene menos recursos. Entonces, el tamaño importa, sí, desde el punto de vista que las grandes empresas tienen más recursos para poder transformarse y adaptarse más rápidamente. Ahora, si una empresa es competitiva, porque tiene capacidad para adaptarse, porque se anticipa a los cambios tecnológicos, etc., pues desde luego no es tan importante el tamaño. Dicho esto, la economía española, la economía valenciana, es cierto que tiene mucha potencialidad de crecimiento, por ejemplo, en el hecho de la productividad. En el hecho de la productividad tenemos que recorrer un camino para poder situarnos como otros países europeos, porque la productividad al final es competencia, más capacidad competitiva para las empresas valencianas. Hay aspectos muy importantes en ese camino hacia el aumento de la competitividad, y está relacionado con la pregunta que tú me hacías. Desde luego hay factores competitivos muy importantes, como es la internacionalización. Es decir, las empresas que están más internacionalizadas tienen más capacidad de adaptarse a los cambios, porque normalmente los observan antes que otras, porque tienen más ojos, ¿no?, en el mercado y se anticipan antes. Por lo tanto, políticas de apoyo a la internacionalización para nuestras pymes y micropymes, fundamental. Siempre buscando en mejorar la competitividad, preparar mejor a nuestras pymes. El ámbito de la modernización industrial,
fundamental. Las industrias tienen que cambiar sus maquinarias para que sean más sostenibles, más energéticamente eficientes, más modernas y que produzcan más con menos recursos. Por tanto, nosotros también ponemos en el foco de nuestras políticas el apoyo a la modernización industrial y por eso invertimos 50 millones de euros en ayudar a las empresas que quieren cambiar maquinaria todos los años. Esa partida crece en nuestro presupuesto todos los años, a pesar de que las partidas muchas van decreciendo. Apoyo a las pymes y micropymes para que cambien maquinaria no para de crecer. Y eso significa un 30% a fondo perdido para las industrias valencianas que cambien máquinas. Pero, y yendo a tu pregunta específica de la innovación, que por supuesto es otro factor competitivo fundamental, desde luego nosotros creemos que es un factor que a muchas empresas les ayuda a crecer, a diferenciarse, a ser referencia, pero a otras muchas a sobrevivir. Es decir, en muchas ocasiones quien no innova no es que no crezca, es que desaparece. Con lo cual, esos dos ingredientes, o crecer o sobrevivir para alcanzar nuevas metas a medio y largo plazo, desde luego nos hace firmemente apostar por la innovación. ¿Y cómo lo hacemos? Desde la Generalitat, apoyando a los centros de investigación, a los institutos tecnológicos, con una política muy clara y muy robusta de apoyo financiero con alrededor de 60 millones de euros para que los centros de investigación ayuden a las pymes, que son nuestros clientes. Nuestros clientes sois vosotros. Los institutos tecnológicos son un medio que hace llegar I+D. Es una herramienta, claro. Es una herramienta para que haga llegar I+D a las pequeñas empresas y microempresas que no pueden hacer I+D más internamente, con lo cual se apoyan en centros de investigación. Nosotros apoyamos con 60 millones de euros. Pero también el sistema, la política de innovación de nuestra consejería se cifra en alrededor de 200 millones al año. Eso significa que la apuesta por la innovación de nuestra consejería es firme porque entendemos que para las pymes es fundamental. Por lo tanto, sí es un hecho diferencial, sí es un valor de crecimiento o de supervivencia y por lo tanto es fundamental que sigamos apoyándola. Hemos incorporado hace tan solo 3 semanas una política nueva que viene a sumarse a todas las políticas dentro del Plan de Reindustrialización 24-28, que es la política de clústeres. La comunidad tiene clústeres, afortunadamente naturales. Aquí en Castellón estamos en la cuna de la cerámica española, pero hay otros clústeres, desde el Orihuela Vinaroz, que digo, o sea, el textil, el calzado, el juguete, la alimentación, la automoción. Y esos clústeres naturales, que lo son y han crecido de forma espontánea alrededor de agentes tan importantes como las universidades, los centros de investigación, las asociaciones sectoriales, las cámaras de comercio, desde luego necesitaban un apoyo desde la Generalitat y necesitaban, como tienen otras regiones europeas, españolas, como es Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía, Madrid, un marco de política de clústeres. Y eso va a significar, esa política de clústeres va a significar que la Generalitat va a poner recursos económicos para los actores del ecosistema industrial, como decía, centros de investigación, universidades, cámaras de comercio, asociaciones, pero les va a invitar a que colaboren entre ellos. Es decir, la aportación de fondos va a estar vinculada a que esos agentes del ecosistema colaboren. ¿Y eso por qué? Porque una mayor colaboración entre los agentes fundamentales de un ecosistema en un territorio está demostrado empíricamente que ayuda a las pymes a mejorar su competitividad. Con lo cual, política de clústeres, ayudar a las empresas, microempresas, pequeñas empresas, a mejorar su competitividad. Y esta es política nueva presentada hace 3 semanas, pero que va a tener su continuidad en el ejercicio 26 y posteriores, espero también. Sinergias, tan importante, la colaboración, echar las sinergias entre diferentes ámbitos de un sector determinado. Muy interesante. Estaremos muy vigilantes del tema del clúster, que nos interesa mucho. Claro que sí, por supuesto. Alberto, además de ser BBVA un banco eminentemente global, es reconocido por su apuesta por la innovación. Hemos hablado antes del aspecto más digital. Te hago la misma pregunta, porque vosotros, digamos, sois unos sensores especiales a la hora de valorar empresas, el tamaño, el perfil de empresas, a la hora de establecer, digamos, prioridades o establecer criterios
que pueden favorecer o no ese proceso de internacionalización. Obviamente, desde nuestro punto de vista, la tecnología pues tiene creo que la tenemos que mirar desde dos vertientes diferentes. Desde el uso de la misma, que yo creo que en ese sentido pues el tamaño se beneficia, el pequeño tamaño de esa tecnología que te permite llegar a países donde no podíamos llegar. Y desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Desde el punto de vista del desarrollo, el tamaño es fundamental, como decía Javier, pues para poder desarrollar sistemas, procesos que permitan a las empresas, en este caso, pues a llegar donde ha llegado Dastec, por ejemplo, ¿no? Y que les ayude en su día a día pues, a tomar las mejores decisiones. Fijaros como dato, en nuestro caso, solamente en el año 24, en España, solamente en España, invertimos más de 1.100 millones de euros en tecnología, innovación tecnológica. Por lo tanto, imaginaos lo que supone eso para cualquier desarrollo tecnológico, que luego todo eso va derivado en diferentes soluciones a nuestros clientes, pero supone un esfuerzo tremendo. Por lo tanto, en ese sentido, el tamaño es fundamental. El tener la capacidad necesaria para poder financiar el desarrollo tecnológico es crítico. Y nuestra experiencia de tantos años de liderazgo en cuanto a innovación tecnológica en el sector financiero, pues claramente nos ha permitido estar muy cerca de la sociedad, muy cerca del cliente, y cada vez tener soluciones diferenciales que permitan adaptarnos a la toma de decisiones más completa en cuanto al conocimiento y más rápida en cuanto a la decisión. Es decir, el acelerar, como está acelerando la inteligencia artificial, la toma de decisiones, todo viene teniendo como origen una inversión tremenda en tecnología. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo sí, para terminar, sí voy a pedir una breve reflexión de todo lo que se ha hablado aquí, o si queréis añadir alguna cosa más, pues tener la ocasión. Es a modo de epílogo de esta mesa, que me ha parecido súper interesante. Se me ha hecho muy corta, porque hemos hablado de aspectos, de elementos muy interesantes, pero muy genéricos, el tema de innovación, el tema de la inteligencia artificial, estamos hablando de normativa, estamos hablando de clúster, hemos incorporado a la mesa elementos que ya cualquiera de ellos nos daría para una mesa, pero bueno, yo no voy a perder la esperanza de que un día nos podamos volver a encontrar y me expliquéis algunas cositas de las que se han vertido aquí. Bueno, Vicente, quiero que tú seas... bueno, lo mío es agradecer a tanto Consellería, a toda la Generalitat Valenciana, los apoyos que... Cuando empiezas de cero, no eres nadie. Tienes que ser una pyme. Yo soy pyme de SLU desde el primer día, pero no eres nadie. Tú tienes que empezar a facturar, a coger clientes, tienes 5 clientes, 6 clientes el primer mes, vas ampliando un poco la cartera de clientes, vas subiendo un poco la facturación. Al principio no tienes apoyo, en principio, líneas de descuento, ni cobro ágil, ni pago ágil, partes de tus propios recursos, es mi caso. Preferí hacerlo así que coger socios o accionistas, que al final, también consejos de amigos, socios, ni la mujer, que no me oigan, pero que... No te está escuchando nadie. Exacto. Pero que al final depende de ti. Te puedes equivocar, te puede salir mal, tienes que volver de cero. A mí no me ha salido mal, he seguido los consejos. Ahora tengo mucho más apoyo que antes. Cuando hago una venta, una factura, enseguida necesita financiación. Son ellos los que me lo ofrecen a mí. Cuando antes era, pues bueno, al cliente con humildad decir, oye, si quieres que te haga este proyecto, me tienes que pagar este porcentaje, si no, no te lo puedo hacer. Pues bueno, así hemos empezado y nos ha ido bien. Yo no tenía línea de descuento hasta el 3er o 4.º año, o sea que yo los pagarés los guardaba, como dicen algunos. En el extranjero no hay pagarés, con lo cual no tenía, ni tampoco hay que pagar IVA, con lo cual tampoco tenía que pagar demasiados impuestos. Deducciones fiscales también es importante cuando haces este tipo de proyectos, aprovecharte un poquito de las deducciones fiscales, siempre bien hechas, con auditoría y sin problemas luego con Hacienda. Entonces, pues bueno, no es que sea un gran ejemplo, a lo mejor otro habría montado la empresa 10 veces más grande.
Yo sigo con 2 naves en alquiler, no me he tirado para adelante para comprar ninguna nave. Entiendo que si fuera con más recursos podría crecer más rápido, podría tener muchos más metros cuadrados, tener una gran instalación, unas grandes oficinas, pero también he visto empresas que han crecido muy rápido que luego han ido hacia atrás o han cerrado. Entonces, prefiero ir despacio, prefiero que mi gente consolidarla, que estén contentos, que no se me vayan, que técnicamente se superen y que les cree una iniciativa, un gusto por trabajar en la empresa, que puedan presumir de que trabajan en una empresa que está bien, que tienen todas cubiertas sus necesidades, y eso es un poquito mi objetivo, no es más. Bueno, eres prudente, pero has llegado a 20 países. O sea que... Sí, pero bueno, a veces venían ellos a buscarme, ¿eh? Yo ahora los busco. También es difícil entrar en países nuevos y en sectores... Intento que los sectores nuevos estén más cerca que lejos, pero bueno. Javier, una reflexión final o algo que quiera destacar sobre estos aspectos. Hemos sido bastante gráfico a la hora de plantear tus consideraciones, pero si tienes que añadir alguna cosa más a modo de epílogo de esta mesa. Bueno, pues sí, en primer lugar agradeceros este tipo de iniciativas que ponen en valor todo el trabajo que hacen las pymes y las micropymes y las entidades financieras tan importantes para nutrir al sistema económico de la capacidad de desarrollo. Y desde nuestro punto de vista, desde luego también, porque nos da la oportunidad de seguir comunicando qué es lo que hacemos, fundamentalmente basado en 2 puntos, que para nosotros es fundamental. Nosotros basamos nuestro trabajo desde la escucha a las necesidades de lo que son las pymes y las micropymes, por lo tanto, hoy es una nueva oportunidad de seguir escuchando qué es lo que os hace falta, y en segundo lugar, con el compromiso firme de que somos un gobierno que creemos que el desarrollo de cualquier territorio, cualquier sociedad, está basado en el desarrollo económico, que es quien nutre después de la capacidad de invertir los impuestos en servicios sociales, en sanidad, en protección, etcétera. Con lo cual, el motor de las empresas y de los trabajadores es fuente de desarrollo de una sociedad, y por lo tanto nuestro foco está ahí, ¿no?, en apoyar a las pymes y las micropymes como factores fundamentales de la creación de bienestar en nuestra sociedad. Alberto, estamos en tu casa, te corresponde a ti ya cerrar esta mesa. Antes de nada, vuelvo a reiterarte que estamos muy a gusto en vuestra casa, nos sentimos como en la nuestra. Y sobre todo, antes de cerrar, quiero que cierres tú, quiero señalar que el objetivo de estas mesas realmente es ser útiles a las personas, a las empresas que nos escuchan, que nos leen, que nos siguen a través de diferentes plataformas del periódico Mediterráneo. Nosotros realmente nuestra obsesión, nuestro objetivo es ser útiles, y ya en la anterior, tengo que señalar que en la anterior mesa que tuvimos, que fue muy interesante. Voy a dar un dato, fruto de esa mesa, que hablaba de la oportunidad que se daba el mundo agrario para los jóvenes, que parece que hay un salto generacional importante. A lo largo de esa semana posteriores, un par de semanas posteriores, había hasta 5, llegábamos a ser 6 jóvenes que se incorporaron al negocio del campo. 6 personas. Eso fue lo más importante, que esa mesa sirvió de utilidad para hacer ver que, bueno, que el campo también puede ser una opción, una oportunidad para los jóvenes que están ahí, y que el campo necesita nuevas manos que nos puedan resolver ese salto generacional. Yo espero que con el ejemplo de Vicente, con el apoyo de Javier, sí, y el acompañamiento de Alberto, pues la verdad que en las próximas semanas podamos, bueno, tener alguna noticia de pymes, emprendedores como tú, que den el salto a esa internacionalización, y que lo haga con, bueno, obstáculo va a haber siempre, pero bueno, que la acompañemos y la ayudemos en ese proceso.
Así que, Alberto, tienes Pues muchas gracias también por la iniciativa que habéis tenido. Me parece que todo esto pues, contribuye a que nuestras pymes y empresas pues, puedan dar ese paso, animarse, preguntar, incrementar esa curiosidad que les permita pues, romper barreras y ir más allá. Y yo como mensaje final pues, me gustaría pues, indicar pues, que en BBVA, gracias a nuestra presencia en más de 25 países, tenemos toda la capacidad para financiar, innovar y además acompañar a nuestros clientes en cada una de las decisiones que puedan tomar en esos países, al mismo tiempo desde esa cercanía de ir acompañando en cada fase. Por lo tanto, pues seguimos, animamos y reitero el mensaje de ánimo pues a todas las empresas y pymes a que sigan el ejemplo de Vicente, al cual aprovecho para agradecer su confianza en BBVA. Sí, gracias. Nada, todo queda en casa. Bueno, pues muchas gracias y nada, nos volvemos a ver en próximas ediciones de esta mesa, de estos encuentros que son buenos, yo creo que son muy útiles para todos. Muchas gracias y gracias a nuestros ponentes, gracias por vuestro tiempo, que es escaso siempre, pero bueno, y por vuestra generosidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.